Muy buenas clases. Mi nombre es Julie Anderson Salas Quesada. Soy estudiante de desarrollo de software aquí en el ITCA. Y aquí les dejo mi video explicativo. Base de datos. Una base de datos es una colección de información organizada de tal modo que sea fácilmente accesible, gestionada y actualizada. En una sola vista, las bases de datos pueden ser clasificadas de acuerdo con los tipos de contenido: bibliográficos, de puro texto, numéricas y de imágenes. Tabla. Lista de filas y columnas que recuerda una hoja de cálculo o libros contables. En una base de datos simple, es posible que tengamos una tabla única. Por ejemplo, es posible que tenga una tabla que almacene información sobre productos, otra tabla que almacene información acerca de los pedidos y otra tabla con información acerca de los clientes. Campo. En las bases de datos, un campo es la mínima unidad de información a la que se puede acceder. Un campo o un conjunto de ellos forma un registro, donde pueden existir campos en blanco, siendo este un error del sistema operativo. En las hojas de cálculo, los campos son llamados celdas. Registro. Un registro representa un objeto único de datos implícitamente estructurados en una tabla. En términos simples, una tabla de una base de datos puede imaginarse formado por filas y columnas o campos. Cada fila de una tabla representa un conjunto de datos relacionados y todas las filas de la misma tabla tienen la misma estructura. SQL. Lenguaje de consulta estructurado o SQL. Sus siglas en inglés, Structured Query Language, es un lenguaje declarativo de acceso a bases de datos relacionales que permite especificar diversos tipos de operaciones en ellas. Importancia. Las bases de datos tienen una gran relevancia a nivel personal, pero más si cabe a nivel empresarial, y se consideran una de las mayores aportaciones que se ha dado la informática a las empresas. En la actualidad, cualquier organización, por pequeña que sea, debe contar con una base de datos, pero para que sea todo lo efectiva que debe, no basta con tenerla, hay que saber cómo gestionarlas. DDL y DML. DDL es un lenguaje de definición de datos. Se utiliza para definir estructuras de datos. Por ejemplo, con SQL puede dar instrucciones, especificar cómo crear tablas y alterar tablas. DML, lenguaje de manipulación de datos. Se utiliza para manipular datos en sí. Por ejemplo, con SQL, dar instrucciones específicas de cómo insertar, actualizar y eliminar. Muy bien, ahora veremos varios ejemplos de SQLite, de MySQL y de Oracle. Bien, aquí tenemos cada uno de los ejemplos. Primero tenemos el de Oracle. Arriba tenemos códigos para crear las celdas o los campos. También tenemos MySQL, que tenemos una tabla ya creada, y abajo tenemos SQLite. Normalización. El proceso de normalización de una base de datos consiste en aplicar una serie de reglas a las relaciones obtenidas tras el paso del modelo ER, entidad-relación, al modelo relacional. Las bases de datos relacionales se normalizan para evitar la redundancia de datos, evitar problemas de actualización de los datos en las tablas y proteger la integridad de los datos. En el modelo relacional es frecuente llamar tabla a una relación, aunque para que una tabla bidimensional sea determinada como una relación, tiene que cumplir con algunas restricciones. Entre las que tenemos, cada columna debe tener su nombre único. No puede haber dos filas iguales. No se permiten dos duplicados. Los datos en una columna deben ser del mismo tipo. Las reglas de Coode llevan este nombre en honor a Edgar Frank Coode, ya que Coode se percató de que existían bases de datos en el mercado las cuales decían ser relacionales, pero lo único que hacían era guardar la información en las tablas, sin estar estas tablas literalmente normalizadas. Entonces, Coode publicó 12 reglas que un verdadero sistema relacional debería tener,
aunque en la práctica algunas de ellas son difíciles de realizar. Un sistema podrá considerarse más relacional cuando aplique estas reglas.